Todo cambió en el momento en que su forma se hizo evidente. Durante meses, astrónomos de todo el mundo habían estado siguiendo este objeto del espacio profundo, catalogado con el nombre formal de Atlas de Tres Ojos. Incluso antes de las últimas observaciones, ya había desconcertado a los científicos por su velocidad inusual, su trayectoria errática a través del sistema solar y su brillo variable. Sin embargo, nada podría haber preparado a nadie para lo que el telescopio Hubble reveló a continuación. Lo que antes parecía ser una coma cometaria típica, se transformó repentinamente en una estructura que desafiaba la comprensión establecida. Detrás de él se encontraba algo que ningún cometa conocido debería poseer. El fenómeno pronto recibió un nombre: la paradoja de la lágrima. En condiciones normales, las colas de los cometas siempre se alejan del Sol, impulsadas por la radiación solar y la fuerza del viento solar. Pero el cometa Atlas de Tres Ojos rompió esa regla de una manera imposible de ignorar. Su cola secundaria apuntaba hacia adentro, hacia el Sol mismo, como si algún mecanismo interno estuviera contrarrestando activamente las fuerzas esperadas. Los científicos se apresuraron a interpretar la anomalía. Las primeras teorías se centraron en un comportamiento inusual de desgasificación. Quizás los chorros en el lado sombreado del objeto estaban expulsando material con la fuerza suficiente para invertir la dirección de la coma. Sin embargo, incluso las simulaciones más avanzadas tuvieron dificultades para reproducir la estructura limpia y simétrica que se observaba en las imágenes. Pronto surgieron las comparaciones. Los investigadores volvieron a estudiar a Oumuamua, el primer visitante interestelar conocido, que no presentaba coma alguna, pero sí una aceleración inexplicable sin emisiones de gas detectables. Algunos habían atribuido su movimiento a la presión de la radiación solar que actuaba sobre una superficie delgada, similar a una vela, en otras palabras, una vela de luz. Un concepto teorizado durante mucho tiempo, pero nunca confirmado en la práctica. Pero el Atlas de Tres Ojos no se comportó como Oumuamua. Mientras que aquel objeto giraba de forma impredecible, este parecía tener un movimiento controlado. También se diferenciaba de Borisov, el segundo objeto interestelar conocido, que se comportaba de forma muy similar a un cometa convencional. El Atlas de Tres Ojos, en cambio, alternaba entre la imprevisibilidad y la precisión. Su brillo disminuía y aumentaba a intervalos, y su coma comenzó a formar patrones que parecían menos una desgasificación natural y más una estructura deliberada. La hipótesis de la vela solar volvió a cobrar fuerza. Algunos investigadores sugirieron que lo que observábamos no era simplemente un cometa con emisiones extrañas, sino un cuerpo artificial que interactuaba con la energía solar de forma intencionada. La llamada anticoma podría no ser una cola, sino una estructura protectora o funcional, quizás diseñada para redirigir la radiación o gestionar el flujo de energía. El concepto en sí no es nuevo. Si se pudiera construir una estructura lo suficientemente delgada, la presión solar por sí sola podría impulsarla a través de distancias interestelares. Sin embargo, ni siquiera esta explicación lograba dar cuenta por completo de la forma observada. La coma no solo reflejaba la luz solar, sino que parecía emitir luz en patrones distintos y organizados. Esto planteaba una pregunta aún más profunda. ¿Estaba la estructura compuesta de materia o era una forma de energía moldeada por un campo desconocido? La paradoja de la lágrima pronto llegó a las reuniones científicas restringidas. Agencias de toda Europa, China y Estados Unidos aconsejaron discretamente a los observatorios que intensificaran la vigilancia. Se reposicionaron satélites militares, no por temor a un impacto, sino porque la precisión del objeto sugería algo mucho más allá de un cuerpo celeste, pasivo. A diferencia de Borisov, que se fragmentó bajo el calor solar, o de Oumuamua, que se desvaneció en la oscuridad, el Atlas de los Tres Ojos parecía estar actuando activamente. Respondía, se adaptaba y presentaba una forma que parecía intencional, como si se comunicara a través de las leyes fundamentales de la física. Al acercarse al perihelio, su punto más cercano al Sol, la estructura en forma de lágrima se mantuvo estable. En lugar de fragmentarse, su brillo interno aumentó en breves ráfagas periódicas, casi como si modulara su emisión. Entonces surgió otra anomalía.
El análisis espectroscópico no reveló evidencia de materiales típicos de cometas, ni silicatos, ni hielo, ni polvo de carbono. No solo se comportaba de manera diferente, carecía de las sustancias que se esperarían de un objeto de este tipo. En cambio, se detectaron rastros de iones inusuales, elementos más comúnmente asociados con sistemas de propulsión iónica que con cuerpos cósmicos naturales. Su trayectoria también se desvió ligeramente. Las explicaciones oficiales lo atribuyeron a la influencia gravitatoria, pero algunos científicos discreparon discretamente. Para ellos, el movimiento parecía menos una deriva pasiva y más un ajuste controlado. Si la forma había sido un mensaje, entonces quizás el momento de su comportamiento fuera algo más. Una señal codificada, no en lenguaje, sino en movimiento y energía. Sin importar lo que sucediera después, los astrónomos de todo el mundo observaban atentamente. La idea de que se tratara de una máquina comenzó a tomar forma. Inicialmente, el brillo periódico del cometa Atlas de 3 ojos se descartó como actividad cometaria normal. Muchos cometas rotan, y al hacerlo, expulsan chorros de gas de sus superficies iluminadas por el Sol, lo que provoca fluctuaciones en su brillo. Esta era la explicación habitual cuando aparecía una señal repetitiva en la curva de luz, un pulso que se producía cada 16 horas. Pero algo en ese patrón resultaba llamativo. Los cometas naturales suelen fluctuar de forma irregular debido a la superficie desigual y al calentamiento inconsistente. Sin embargo, esta señal era extraordinariamente precisa. Cada 16 horas sin variación, el objeto emitía una ráfaga de energía. No era aleatoria, parecía controlada, originándose en regiones específicas en lugar de en toda la superficie. Los científicos comenzaron a referirse a ello como un latido. Observatorios de todo el mundo, desde Chile hasta Hawái y las Islas Canarias, confirmaron el mismo ciclo constante. Los instrumentos espaciales registraron la sincronización con exactitud, incluso cuando la orientación del objeto variaba ligeramente. El ritmo se mantenía perfectamente estable. En un universo definido por el caos y la variabilidad, tal precisión era difícil de ignorar. Y aquí es donde surgió la hipótesis de la máquina. El concepto de sonda von Neumann ha estado presente en debates teóricos durante décadas. Propuesta originalmente por el matemático John von Neumann, describe una nave espacial autorreplicante diseñada para viajar entre estrellas, recopilar información y potencialmente reproducirse, utilizando los recursos disponibles. Dicha sonda estaría construida para ser resistente, capaz de repararse a sí misma y continuar su misión indefinidamente. Ahora imagina un dispositivo así disfrazado de cometa. En lugar de llegar como una estructura metálica, aparece como un objeto brillante con coma y cola, imitando el comportamiento natural. Libera partículas y radiación como cualquier otro cuerpo celeste, pero bajo esa apariencia podría existir un sistema de guía, control de energía y procesamiento de datos. En este contexto, el pulso de 16 horas podría no ser aleatorio en absoluto. Podría representar un ciclo de comunicación, un proceso de diagnóstico o incluso un mecanismo de escaneo. A medida que el objeto gira, podría estar analizando sistemáticamente su entorno, recopilando información o transmitiendo datos a grandes distancias. La idea cobró fuerza cuando los investigadores identificaron otra característica inusual. Los chorros de gas no se comportaban al azar. En cambio, se originaban en puntos fijos de la superficie del objeto y se disparaban siempre en la misma dirección. En circunstancias normales, los chorros de los cometas se forman a partir de nuevas grietas al calentarse la superficie, variando constantemente tanto su posición como su intensidad. Pero en este caso, los mismos chorros se activaban con la misma fuerza y una sincronización perfecta. Se asemejaba a un sistema de propulsión coordinado, como si varios motores se encendieran al unísono. Las investigaciones posteriores profundizaron el misterio. Los radiotelescopios comenzaron a detectar débiles emisiones a frecuencias específicas durante cada pulso. No se trataba de las típicas señales de radio producidas por interacciones de partículas, sino de señales de banda estrecha. Este tipo de emisiones son extremadamente raras en la naturaleza, ya que requieren un control preciso de la frecuencia, estabilidad y filtrado. En otras palabras, sugieren una generación deliberada. Lo que hizo la situación aún más inquietante fue el momento en que ocurrió. El ciclo de 16 horas
mostraba una sorprendente similitud con el comportamiento de los púlsares. Los púlsares, remanentes de estrellas colapsadas, giran con notable precisión y emiten haces de ondas de radio a intervalos fijos. Sin embargo, incluso las señales de los púlsares tienden a variar o debilitarse con el tiempo debido a influencias externas. En contraste, la señal del satélite 3A Atlas se mantuvo perfectamente estable, sin verse afectada por el viento solar, las fuerzas gravitacionales ni las perturbaciones magnéticas. A pesar de esto, algunos científicos continuaron buscando explicaciones naturales. Quizás el objeto contenía un material interno inusualmente denso que estabilizaba su rotación, o tal vez su movimiento creaba una ilusión de regularidad rítmica. Sin embargo, estas posibilidades comenzaron a desvanecerse al analizar los datos de emisión en múltiples longitudes de onda. Desde el infrarrojo hasta los rayos X, aparecía el mismo pulso, perfectamente alineado y consistente. Esto no se limitaba a la luz visible. Se trataba de energía que irradiaba desde el interior, casi como un sistema que se monitorizaba continuamente. Si este objeto funciona realmente como una sonda, la pregunta ya no es cómo funciona, sino qué busca. Y, quizás aún más preocupante, si ya ha identificado su objetivo. Cuando el equipo de Avi Loeb propuso que un grupo de fragmentos más pequeños podría estar viajando junto al cuerpo principal del Atlas de Tres Ojos, añadió una nueva dimensión a la hipótesis de la máquina. Un enjambre implica coordinación y un propósito compartido. Si el objeto central genera pulsos, mientras los fragmentos circundantes actúan como una capa protectora, entonces toda la formación podría estar funcionando como un sistema unificado. El pulso podría servir como señal de comando o podría representar la activación de algo mucho más complejo. En esta etapa, la observación ha evolucionado más allá del monitoreo pasivo. Los instrumentos ya no solo observan, sino que escuchan activamente. Y lo que detectan no se parece a nada registrado previamente en un objeto natural. Cada 16 horas, la señal se repite, y con cada ciclo, el margen de error se reduce aún más. Lo que queda es un patrón de comportamiento que parece diseñado artificialmente, funcionando exactamente como fue concebido. Una cosa es considerar que un objeto del espacio profundo pueda ser artificial. Otra muy distinta es contemplar la posibilidad de que también sea de naturaleza biológica. El siguiente descubrimiento no se refería a su estructura ni a su ritmo, sino a su composición. El rastro químico que dejó no coincidía con los materiales cometarios conocidos. En lugar de polvo de carbono, partículas de silicato o agua congelada, los indicadores habituales de un cometa, este objeto liberaba algo inesperado. Estas sustancias no eran del todo desconocidas, lo que hacía el hallazgo aún más preocupante. Eran los componentes fundamentales asociados con el origen de la vida. Las moléculas detectadas tras el descubrimiento del Atlas de Tres Ojos se describen comúnmente como compuestos prebióticos. No constituyen la vida en sí mismas, pero son esenciales para su formación inicial. El cianuro de hidrógeno, si bien es altamente tóxico para los humanos, participa rápidamente en reacciones que pueden dar lugar a aminoácidos. El metanol, un alcohol simple, interviene en la formación de azúcares. El acetaldehído contribuye a la formación de cadenas moleculares más complejas. Individualmente no son sistemas vivos, pero en conjunto forman la base química sobre la que puede surgir la vida. Durante décadas, la teoría de la panspermia ha permanecido al margen del debate científico. Este concepto sugiere que la vida en la Tierra podría no haberse originado aquí, sino que habría llegado desde otro lugar del cosmos, no necesariamente mediante la acción deliberada de civilizaciones avanzadas, aunque algunos contemplan esa posibilidad, sino a través de portadores naturales como cometas y asteroides. Estos objetos podrían haber recogido material orgánico en el espacio interestelar y depositarlo posteriormente en planetas jóvenes durante impactos, contribuyendo así a crear las condiciones necesarias para el surgimiento de la vida. Durante mucho tiempo ha sido una idea atractiva, pero no probada, una hipótesis respaldada por evidencia indirecta. Sin embargo, ahora observaciones como estas están empezando a difuminar la línea entre teoría y posibilidad. Cuando ALMA, el Atacama Large Millimeter, Mara Submillimeter, Array,
dirigió sus potentes antenas hacia 3i Atlas, confirmó no solo la presencia de moléculas orgánicas, sino también algo mucho más inusual: su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas de alta energía. En circunstancias normales, estos compuestos se descomponen rápidamente al exponerse a la radiación ultravioleta, los rayos cósmicos y el estrés térmico intenso. Sin embargo, en este caso, permanecieron intactos. Esto, por sí solo, puso en entredicho las suposiciones existentes. Sugería que algo dentro o alrededor del objeto estaba protegiendo activamente estas moléculas, preservándolas de condiciones que deberían haberlas destruido. Entonces surgió una segunda anomalía. La liberación de estos compuestos no era aleatoria. Seguía el mismo ciclo preciso de 16 horas que los pulsos de energía del objeto. Los gases no se escapaban simplemente al espacio, se expulsaban de forma controlada, sincronizados con la máxima actividad. Se asemejaba más a un sistema de dispersión deliberado que a un proceso químico natural. Esto llevó a algunos investigadores a proponer una interpretación mucho más radical. ¿Y si 3i Atlas no fuera solo una máquina, sino algo más parecido a un cultivador cósmico? Imaginemos un sistema diseñado para transportar los ingredientes fundamentales de la vida a través de distancias interestelares. No una sonda construida únicamente para la observación, sino una destinada a sembrar. En lugar de plantar cultivos, distribuye química. Las semillas son compuestos moleculares. El suelo es cualquier entorno capaz de sustentar la vida. Y el objetivo no es la dominación, sino la continuidad. Esta idea coincide con el concepto de panspermia galáctica, pero no como un suceso aleatorio. Se trataría, en cambio, de un proceso estructurado, un mecanismo organizado que visita sistemas estelares con potencial y dispersa los componentes biológicos en regiones adecuadas. Y ahora, ese proceso parece haber llegado a nuestro sistema. El satélite 3i Atlas no solo atraviesa el espacio vacío, sino que viaja directamente a través de la zona habitable. La estrecha región alrededor de una estrella, donde las condiciones permiten la existencia de agua líquida. La Tierra se encuentra dentro de esta zona, al igual que Marte y Venus. En este preciso instante, la trayectoria del objeto intersecta esta región crítica. Su trayectoria lo acerca a la atmósfera superior de la Tierra. No hay peligro de colisión ni impacto que temer. Sin embargo, al atravesar la termosfera a cientos de kilómetros sobre la superficie, dejará tras de sí una tenue estela de partículas microscópicas. Estas partículas interactuarán con la radiación solar, se dispersarán a través de la ionosfera y descenderán gradualmente a las capas inferiores de la atmósfera. Esto no es un impacto, es una interacción química. Las investigaciones realizadas en el Centro Ames de la NASA ya han demostrado que los aminoácidos pueden sobrevivir a la reentrada atmosférica bajo ciertas condiciones. Los experimentos llevados a cabo a bordo de la Estación Espacial Internacional han demostrado que las moléculas complejas, protegidas por estructuras de carbono, pueden soportar tanto el calor del descenso como la fricción de la reentrada. Esa siempre ha sido la barrera final. El espacio en sí es hostil, pero la atmósfera terrestre, con su calor, turbulencia y presión, se ha considerado durante mucho tiempo el mayor desafío para la supervivencia de los organismos. Sin embargo, si se diseñara algo para proteger estas moléculas, aunque fuera temporalmente, podrían atravesar la barrera intactas. Y si incluso una pequeña fracción sobreviviera, esos compuestos se integrarían a la biosfera terrestre existente. En ese punto, la pregunta ya no es si la vida puede sembrarse, sino si ya se ha sembrado. Si estamos presenciando un proceso en curso, en lugar de una posibilidad teórica. Esto plantea la inquietante idea de que no somos meros observadores, sino participantes, que podríamos ser parte del sistema mismo. Y justo cuando parecía que el Atlas de 3 ojos había cumplido su cometido, hizo un último movimiento. Cambió su trayectoria hacia Júpiter. Ahora, la atención se centra por completo en el gigante gaseoso. Se acerca un momento crítico. O bien el objeto se comportará según las leyes físicas conocidas, o bien demostrará algo totalmente nuevo. El Atlas de 3 ojos se dirige hacia la esfera de Hill de Júpiter, la región donde la influencia gravitatoria del planeta comienza a predominar sobre la del Sol.
Cualquier objeto que entre en esta región sin la velocidad o trayectoria correctas corre el riesgo de ser capturado o desviado. Se trata de una trampa gravitatoria natural que ha moldeado las trayectorias de innumerables asteroides, cometas y naves espaciales. Lo que hace significativo este encuentro no es la entrada en sí, sino lo que pueda ocurrir durante la misma. Existe una creencia cada vez más extendida, antes considerada mera especulación, ahora presente en debates formales, de que si Atlas de Tres Ojos realiza una maniobra controlada cerca de Júpiter, cambiaría radicalmente nuestra comprensión de su naturaleza. Su trayectoria actual no requiere ajustes. En condiciones normales, debería pasar por el borde exterior de la influencia de Júpiter, ganar velocidad mediante un impulso gravitatorio y salir del sistema siguiendo una trayectoria predecible. Así es como funcionan las asistencias gravitatorias. Son pasivas y se comprenden bien, ya que se han utilizado en misiones como Voyager y Cassini. Pero este objeto podría no seguir ese patrón. Su velocidad parece casi demasiado precisa, alineándose perfectamente con el estrecho margen necesario para una inserción orbital con un bajo delta V. Esto significa que incluso un pequeño cambio de velocidad en el momento preciso podría permitirle entrar en órbita alrededor de Júpiter o escapar siguiendo una trayectoria completamente diferente. Tal precisión es extremadamente rara. Si el objeto modifica su velocidad, aunque sea ligeramente, durante el sobrevuelo, indicaría un control activo. Ya existen indicios sutiles que sugieren esta posibilidad. Observaciones recientes han detectado pequeñas desviaciones en su trayectoria, ajustes mínimos que no pueden explicarse únicamente por las fuerzas gravitatorias. Estos cambios se asemejan a correcciones de actitud, similares a las maniobras de ajuste fino que realizan las naves espaciales antes de iniciar un encendido principal. Observatorios como el del Observatorio Europeo Austral en Chile han registrado estas anomalías. Equipos independientes analizan los datos, pero hasta el momento, ninguna explicación natural justifica completamente este comportamiento. Al mismo tiempo, las respuestas oficiales se han vuelto más discretas. La NASA ha reducido la publicación de datos de trayectoria en tiempo real, y una sonda europea encargada de monitorear objetos interestelares ha entrado en modo de operación de protección. Si bien esto podría ser un procedimiento estándar, el momento elegido genera interrogantes. La fecha de máxima aproximación es crucial. La magnetosfera de Júpiter, la más grande y potente del sistema solar, se extiende millones de kilómetros en el espacio. Cualquier objeto que la atraviese queda expuesto a intensos campos de radiación. Estas condiciones pueden revelar propiedades internas, especialmente si el objeto interactúa con fuerzas electromagnéticas de forma inusual. Si el satélite Atlas de Tres Ojos emite su característico pulso de 16 horas durante este encuentro, dichas señales podrían distorsionarse dentro del entorno magnético de Júpiter. Detectar tales distorsiones podría proporcionar información crucial. Un cambio en la estructura o intensidad de la señal sugeriría que el objeto está respondiendo activamente a las condiciones electromagnéticas externas, lo que implicaría la presencia de sensores o sistemas adaptativos. Sin embargo, la evidencia más clara provendrá de su velocidad. Si ésta cambia de una manera que no pueda explicarse por fuerzas naturales, confirmaría una maniobra controlada, un sobrevuelo propulsado. Incluso un pequeño cambio, de tan solo unos metros por segundo, sería suficiente. En el espacio, los ajustes menores se acumulan a lo largo de grandes distancias, dando lugar a trayectorias completamente nuevas. Un solo encendido, bien sincronizado, cerca del perihobio, el punto más cercano a Júpiter, podría redirigir el objeto hacia Saturno, el cinturón de Kuiper o incluso de vuelta al espacio interestelar. Esta no sería la primera vez que un objeto muestra una aceleración inexplicable. Oumuamua exhibió un comportamiento similar, pero carecía de emisiones visibles y desapareció antes de que pudiera estudiarse por completo. Three Eye Atlas es diferente. Es activo, observable y emite señales de forma constante. Ahora, se está alineando con uno de los campos gravitatorios más importantes del sistema solar. La cuestión ya no es si sobrevivirá a este encuentro, sino si lo aprovechará. De ser así, las implicaciones serían profundas. No solo confirmaría que el objeto es artificial, sino que opera con una intención. Sugeriría una misión,
un propósito detrás de su trayectoria. Significaría que su trayectoria fue elegida, no accidental, y plantea la posibilidad de que no solo esté observando a Júpiter, sino también a nosotros. Los astrónomos se preparan con urgencia para este momento. Los telescopios se están recalibrando, las redes de comunicación están fijadas a su trayectoria y los sistemas de seguimiento del espacio profundo operan sin interrupción, porque si se produce una maniobra, este objeto se convertirá en el fenómeno más significativo jamás registrado en la historia de la humanidad, y no permanecerá a nuestro alcance por mucho tiempo. Si se tratara simplemente de una roca, habría pasado desapercibida. Si fuera un cometa común, habría ofrecido un breve espectáculo y luego se habría desvanecido en la oscuridad. Pero este objeto no ha hecho ninguna de las dos cosas. En cambio, ha transformado nuestra comprensión de lo que es posible. Una vez que abandone la influencia de Júpiter, su trayectoria lo llevará mucho más allá de nuestra capacidad de seguimiento o interceptación. Lo que deja tras de sí no son escombros, sino una alteración en nuestra comprensión de los fenómenos naturales. Cada observación apunta a una posibilidad difícil de ignorar. Este objeto podría haber llegado con una intención específica. Hemos observado sus pulsos rítmicos, la liberación de moléculas relacionadas con la vida y su posible preparación para un movimiento controlado cerca de Júpiter. Todo dentro de un único periodo de observación. Si fue enviado, la conclusión es inevitable. No estamos solos. Pero su propósito sigue siendo incierto. Algunos interpretan esto como un mecanismo para la propagación de la vida, sugiriendo que las civilizaciones avanzadas podrían optar por no comunicarse directamente, sino distribuir los fundamentos de la biología por toda la galaxia. Otros ven un escenario más ambiguo, señalando la precisión, el silencio y la ausencia de un mensaje claro. No ha habido transmisiones, solo patrones, pulsos, movimientos y rastros químicos. Las implicaciones van mucho más allá de la astronomía. Cuando un objeto desafía el comportamiento celeste conocido, obliga a reevaluar supuestos arraigados. La idea de visitantes interestelares puramente naturales podría resultar insuficiente. Ahora debemos considerar la posibilidad de transitorios artificiales, objetos diseñados que aparecen brevemente, exhiben un comportamiento complejo y luego desaparecen. Este cambio también supone un desafío para los enfoques tradicionales como SETI, que se han centrado principalmente en la detección de señales o estructuras a gran escala. Ahora, la atención podría dirigirse hacia la interpretación del comportamiento en lugar de la comunicación, reconociendo la inteligencia a través de la acción en vez del contacto directo. Mientras tanto, gobiernos y agencias espaciales siguen de cerca la situación. Ciertos datos relacionados con el Atlas de los Tres Ojos han comenzado a restringirse. El acceso público a algunos sistemas de seguimiento se ha reducido, y tras bambalinas se están llevando a cabo conversaciones internacionales, no por una amenaza inmediata, sino por la incertidumbre. Si este objeto forma parte de una red más amplia, sugiere que podrían existir otras. Esto plantea la posibilidad de que la Tierra haya sido observada, tal vez incluso catalogada. Aún se desconoce si el Atlas de Tres Ojos es una anomalía aislada o parte de un patrón más amplio, pero su llegada ya ha cambiado las expectativas. A partir de ahora, cada nuevo objeto detectado en el espacio profundo será examinado con mayor detenimiento. Y ahora, se va. Quizás acabamos de presenciar una exploración, un breve encuentro con algo que escapa a nuestra comprensión actual. Y si ya ha cumplido su propósito, es posible que no reconozcamos el resultado hasta que llegue algo más.